Ok, bueno, la última vez que estuvimos trabajando, hablábamos de composición de transformaciones y, trabajamos una composición entre rotación seguida de una inclinación, de tal manera que primero pusimos la rotación y luego la inclinación y calculamos esta fórmula. Bueno, y lo trabajamos de tal manera que vimos que sí había cierta similitud, digamos. No eran exactamente idénticas. A ver, déjenme. Okay. Entonces, esto fue, quitándole las columnas vacías, podemos ver que sí se parecen. ¿Ok? ¿Cómo podríamos hacer la comparación ya más acertada? ¿Cómo creen que podamos hacerlo? ¿Una diferencia? Directamente, ¿verdad? Para ver qué puntos, y luego podríamos hasta umbralizar, ¿no? O sea, ya esa diferencia que generemos, qué tanto se parecen y destacar la diferencia entre ellas. Esa podría ser una forma en que hiciéramos una comparación más acertada, ¿no? Pero bueno, estas transformaciones que hicimos son lineales, aquí la vimos, porque tienen una matriz de transformación y es muy fácil porque multiplicamos esas matrices y tenemos nuestra fórmula nueva, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo en donde tenemos una transformación no lineal incluida dentro del procedimiento, ¿ok? Entonces, no sé, por ejemplo, se me ocurre, a ver, ¿cuál lineal creen que pudiéramos trabajar? ¿Un zoom, les parece? Sí, está bien. ¿Sí? Un zoom, un zoom podría ser zoom, traslación, por ejemplo. Esas dos son lineales. Y podemos poner una no lineal. ¿Cuál les gustaría de estas? El warping. Me imaginé. Warping. Ok, entonces voy a ir acá y voy a trabajar ese ejemplo. Entonces, aquí la primera va a ser zoom. La siguiente va a ser traslación. Y el tercero va a ser un warping. Bueno, entonces me voy a traer primero las matrices de zoom y traslación que sí existen. ¿Ok? Entonces, de zoom es esta, y de traslación, no es cierto, de traslación es esta. Entonces aquí vamos a poner la de zoom y la de traslación. Entonces, aquí tenemos la traslación. Aquí tenemos el zoom. Entonces, para la primera parte de zoom y traslación lo puedo hacer directamente. Entonces, primero pondría el zoom, porque es la primera que se hace. Lo pondría de este lado. Aquí. Y después haría la traslación. Entonces, tomo esta y la hago aquí. ¿Ok? Entonces, de esta primera parte que es zoom y traslación, ¿qué pasa cuando yo hago la multiplicación de las matrices?
Entonces, la primera es, tomo este renglón. Y tomo esta columna. ¿Ok? ¿Qué queda cuando la multiplicamos? Escalamiento de X, ¿están de acuerdo? Porque todo lo demás se va, ¿no? Entonces, yo tomo esta y lo pongo aquí. ¿Ok? Cuando yo multiplico por el segundo, se queda 0, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Y por último, cuando yo tomo la última de las columnas, me queda de desplazamiento en X, ¿no? ¿Ok? Cambio de renglón y tomo la primera columna. Perdón, está autoguardando. ¿Ok? Entonces queda 0, 0, 0. Aquí, en la primera. Aquí. Queda 0. Tomo con la segunda de las columnas. Entonces, cuando tomo de la segunda columna es escalamiento en Y, lo que va a quedar, ¿no? Es esto. Aquí. Y cuando tomo con la última de aquí, me va a quedar solamente desplazamiento en Y. Perdón, pensé que nada más había copiado. Aquí. ¿Ok? Y cuando tomo el último de los renglones, como nada más va a quedar el último de los elementos, pues me va a quedar 0, 0, 1, ¿no? Esta sería mi transformación compuesta de la primera parte. Entonces, mi nueva X es X por el escalamiento en X. Perdón, no sé por qué. X por el escalamiento en Y. Más 0, más desplazamiento en X. Y luego, cuando tomo la segunda, sería Y por su escalamiento más su desplazamiento. Entonces, pero este es con Y. Entonces sería Y por su escalamiento en Y más el desplazamiento en Y. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con la primera parte? Sí, sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con la otra que ya no es lineal, que ya no tenemos que multiplicar. Chequen. Yo me traigo estas fórmulas. Aquí. Y entonces, lo voy a poner por acá. Estas son mis fórmulas para ¿tá? De warping. ¿Ok? Entonces, este warping, lo que vamos a hacer es
estos valores los vamos a decir que ahora es la segunda nueva X y la segunda nueva Y. ¿Ok? Y entonces, donde estaba la X, le vamos a poner que es la nueva X, y donde está la Y, le vamos a poner la nueva Y. Entonces, aquí le pongo la nueva X, aquí sería la nueva X, aquí sería la nueva X, la nueva X, ¿ok? Y la Y ahora es la nueva Y. La nueva Y, la nueva Y, nueva Y y nueva Y. ¿Ok? Entonces, estas serían, en realidad, los últimos resultados de la transformación. Estos que están aquí. Claro, primero calcularíamos esto y luego lo reemplazaríamos acá para calcular la nueva transformación. ¿Sale? ¿Está bien? Sí, sí tiene sentido. ¿Les parece que hagamos esta transformación? ¿Sale? Sí. Y no es lineal porque las originales no son lineales. Bueno, el warping no es lineal. O sea, no es lineal porque si fuera lineal tendríamos una matriz que nos daría una fórmula, tal vez muy larga, pero una fórmula nada más para la nueva X y la nueva Y ya. Y acá no, está como en partes. Primero se calcula una intermedia y tomando esos valores intermedios calculamos los finales. O sea, se reemplaza en la segunda, la primera. Exactamente. Si hubiera sido otra forma de orden, por ejemplo, que primero fuera el warping y luego fuera el Zoom, déjenme contestarle a los chavos de inteligencia artificial. Entonces, primero calcularíamos esta parte y estos serían los que reemplazaríamos aquí. Ok. ¿Sale? Y en tiempo de cálculo se va a tardar más. Exactamente. Hay que ver qué tanto afecta, ¿no? Yo pensaría que sí va a haber una mejora suficiente para que sea esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer nuestra... Esto se los voy a actualizar, ¿les parece? En su Classroom, ¿les parece? Para que podamos trabajar esto en otra pantalla y yo tenga aquí nada más para calcular los nuevos valores. Pues aquí de geometría. ¿Por qué no permite editar? Aquí. Ah, pero no es aquí, perdón, no es material, es aquí. Profesora, yo tengo una duda. Sí, ¿Qué pasa si, como ahorita lo dijo, por ejemplo, resolvemos las matrices antes y nos sale ya la fórmula y hacemos como el procedimiento, pero en otro orden? ¿Eso afecta o? no. Tú puedes optimizar los resultados. Ah, ok, ok. Entonces tú puedes decir, pero primero voy a calcular una parte y luego la otra sin problemas. Sobre todo, miren, les voy a mostrar, ya está actualizado, ¿eh? En una de las transformaciones de estos ejemplos, por ejemplo, aquí. Si ven, es un montón de cálculos que tienen que hacerse por cada uno. Entonces puede ser que alguien diga, pero mira, A por KX y KY no depende del valor de X y el valor de Y, ¿están de acuerdo?
Eso lo puedo calcular desde antes, por ejemplo. El valor del seno y el coseno también lo puedo calcular antes. Lo que va a cambiar es el X por el escalamiento, porque va cambiando. Y por el escalamiento. Pero, por ejemplo, AKX por el coseno, esta es una constante que podemos calcular desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que tiene función de X o de Y, por ejemplo, va a cambiar esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, y ya. Todo lo demás son constantes que podemos calcular. Ok, entonces, en cuanto a las transformaciones, se queda como, es el mismo resultado, ¿no? Al final. Claro. Y aquí, por ejemplo, son lineales porque nada más te da una fórmula, claro, muy larga, pero es una sola. Y allá no está como que un resultado es entrada de otro y entonces se calcula el resultado final. Entonces, ustedes ahí en lo que les actualicé tienen la diapositiva 75. Lo voy a pasar de la otra pantalla para yo estarla viendo y nada más acá voy a programar el resultado. Entonces, la última que habíamos hecho es rotar, inclinar. ¿Se acuerdan? Entonces, esta podría ser, a ver, ¿se acuerdan que teníamos el caso del warping que sí necesitaba de rellenado? ¿Se acuerdan? O sea, la traslación no necesitaba rellenado, pero el suma SX, SY sí necesitaba y el warping también. Entonces, esta va a ser una transformación que necesite bandera para trabajar, ¿no? Entonces, nuestro procedimiento se va a llamar... Está bastante lento. ¿Qué necesita Zoom? Necesita el escalamiento X y el escalamiento Y. Son dos parámetros, ¿están de acuerdo? Entonces aquí, en las entradas, el primer parámetro que voy a pedir son estos escalamientos, ¿ok? Y en la función, pues van a ser los primeros parámetros. Entonces aquí, ¿ok? Son los primeros parámetros. Luego la siguiente es la traslación. Entonces voy a abrir la traslación. O desplazar como aparece aquí. Desplazar. ¿Ok? Entonces el desplazamiento va a tener estos parámetros, que es el desplazamiento en X y en Y. Y esos son los siguientes parámetros. ¿Ok? Y lo que yo voy a recibir aquí en la función, pues van a ser los siguientes que están aquí. ¿Vale? Y al final está el warping. Entonces, el warping sí tiene un poco de más parámetros. Es el warping. Vamos a necesitar todos estos parámetros. ¿Ok? Entonces aquí necesitamos estos parámetros, ¿ok? Y los parámetros del warping, la explicación, pues lo voy a poner aquí, en la parte de arriba. ¿Ok? Y entonces parámetros del warping. ¿Ok? Y ya la salida es una imagen y una bandera. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la función, la primera parte de la función, pues es, necesitamos ángulos, no necesitamos calcular ángulos. ¿Ok? La nueva coordenada X y Y, ¿es correcto? Entonces, la nueva X
Vamos a poner la primera parte, ¿sale? Entonces, la primera parte dice, X por el escalamiento en X. Entonces, X para mí es J. Entonces, es J por el escalamiento en X. Esa es la primera parte. Más el desplazamiento en X. Más desplazamiento en X. ¿Ok? Y la nueva Y es igual a Y, que en nuestro caso es I, por el escalamiento en Y, más el desplazamiento en Y. Esa es la primera parte de la fórmula, ¿ok? Y luego necesitamos otros valores. Entonces le vamos a poner la nueva X es igual a la nueva X. Entonces aquí le voy a poner que permítame por favor. Estoy de regreso, perdón. Entonces, aquí esta sería, de acuerdo a nuestras fórmulas, ¿dónde está mi mouse? Se me perdió. Esta sería la nueva X. Esta es la nueva Y. Y ahora vamos a calcular la doble nueva X. Y vamos a calcular la nueva Y. ¿Ok? La nueva Y. Ok, entonces, ¿qué dice la nueva X? Dice que en la parte de abajo tiene un denominador, ¿están de acuerdo? Entonces, vamos a calcular el denominador primero. El denominador es I. En nuestros parámetros, ¿cuál era I? G, ¿verdad? Sí era G, ¿verdad? Sí. G por la nueva X. Entonces, la nueva X es nueva X. ¿Ok? Más J por nueva Y. Entonces, J es H por nueva Y en Y. Más 1. ¿Ok? En ambos casos es el mismo denominador. Entonces, la parte de arriba va a ser A, que multiplica a la nueva X, más B, por la nueva Y, más C. Y todo esto entre el denominador. ¿Ok? Y la otra parte, voy a copiar esto. Cambia un poquito, pero sí lo podemos trabajar. Entonces, aquí es D por la nueva X, E por la nueva Y, más F. Entre el denominador. Y las coordenadas que vamos a guardar y las que se van a validar y todo, pues son justamente estas dos nuevas X, nueva X y nueva Y. Estas son las que estamos guardando. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo hicimos esta parte? No, nada más está sustituyendo, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, lo que decía Irene, ¿puedo cambiar un poco? Sí, porque podría ser que encuentres que puedes optimizar la forma de ese cálculo, ¿no? Y hay cosas que solamente se van a calcular una vez y no dependen de X y de Y. Aquí, lamentablemente, todo depende de X y Y, ¿sale? Y lo que no depende, pues nada más se le suma, ¿no? Pues tampoco. Y los denominadores sí son específicos para cada coordenada, porque tienen la nueva X y la nueva Y, ¿sale? Entonces, aquí tenemos lo que tendríamos que hacer. Todo lo demás es igualito, se valida que existan,
se asignan las nuevas coordenadas, todo esto es igual. Nada más cambia esta parte de la fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el programa en donde hace uso de las dos opciones, ¿no? Una en donde estoy llamando individualmente cada una y con los procedimientos de rellenado intermedios. Y luego hago la otra en donde nada más mando llamar esta composición y comparamos tanto desempeño en tiempos como en resultados, ¿no? Entonces, tenemos esta. La bandera de salida, ¿qué representa? Una máscara. Acuérdate que es una matriz del mismo tamaño, pero que tiene si tengo color, no tengo color, si tengo color, no tengo color, para que después podamos rellenar. Ah, ok. Nada más, es todo. Entonces, lo que hacemos es, justo cuando yo le doy valor, en ese momento, aquí, cuando yo le pongo un dato, le digo que sí tiene valor en ese punto. Pero ahí no le tenemos que modificar nada a las X y a las Y. No, todo lo demás es igual. Lo único que cambia es la parte de la función donde... Las busca, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, bueno, esta sería el procedimiento, ¿no? Y yo creo que es lo más optimizado posible. No hay algo más que pudiéramos hacer, ¿no? En esta parte. Bueno, esa es la parte de la composición. Entonces, ahora vamos a hacer, va a ser la 16, que va a ser la composición de transformación 2, digamos. Entonces, aquí, ok, mandamos llamar, pero aquí, ¿qué valores necesitamos para esta transformación? Me voy a llevar esta parte para acordarme, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, un escalamiento en X, por ejemplo, podría ser de 1.15, un escalamiento en Y de 1.20, a ver, las Y, sí, 1.20, un desplazamiento en X, digamos, de 45, un desplazamiento en Y de un 10, que no se note mucho, y luego viene lo del warping, ¿no? ¿Se acuerdan que solo teníamos como un par, como pares, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, teníamos iguales 4, o sea, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, déjame ver si no lo tengo por aquí. Tienen en el ejemplo, si quieres, se los dicto. Ok, muchas gracias. ¿En A cuánto sería? 0.75. Ajá. B menos 0.25. C igual a 1. D, perdón. D, Menos 0.25. o sea, de igual a B. D igual a B, ajá. Así lo pongo, para que, perdón. E Esto como mi hija, ¿ve? es igual a A. F es igual a C. Y aquí pone IJ. En 1, ¿verdad? Ajá. Sí, está bien. ¿En 1 o en 0? A ver, permítame, porque es que aquí, en el que ponen el ejemplo, vienen como si fuera I igual a 0 y J igual a 0, no sé por qué. Entonces lo ponemos en 0. Esto lo que hace es de que como que no se deforme tanto, porque lo dividimos entre 1 y entonces queda lo de. Entonces podríamos dejarlo así. Entonces aquí estarían los valores, ¿no? Entonces, en la sucesión de transformaciones, lo primero que tenemos que hacer es un zoom. Zoom. SX, SY, ¿no? Y entonces mandamos Y, escalamiento en X, escalamiento en Y. ¿Ok?
como este zoom se va a rellenar, entonces lo rellenamos, ¿ok? Usando estos valores. Después del zoom viene la traslación. Esta es sin pérdida de información, ¿no? Entonces decimos, este es desplazamiento, desplazar G2 en desplazamiento en X y desplazamiento en Y. ¿Ok? No se tiene que rellenar. Este es entrada al otro. Entonces, mandamos para que recibamos en G4 la bandera 2, porque esta es la segunda bandera que estamos trabajando. Y vamos a llamar el warping. ¿Ok? Y aquí vamos a mandar A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Ok? Bandera 2. Entonces, la G5, que es la última, va a escribir sobre la bandera 2, pero va a rellenar la G4 con la bandera 2 y buscando a distancia 1. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Todo eso es lo que tiene que hacer. Y luego, en la composición de transformación, entonces vamos a llamar este, ¿sí? Todos esos, ajá, y una sola vez se va a rellenar. ¿Le va a Entonces, poner eso así? ¿qué pasó, Emilia? Sí, que, ajá, que sí iba a modificar las banderas a la 3, ¿no? Para que, Exactamente, para que reciba. Y esta va a ser la G7, la bandera 3, y este recibe la bandera, el G6, bandera 3. ¿Ok? Y así. Entonces, nuestro resultado en sucesión de transformaciones sería nuestra G5 y y lo hecho solamente en un solo paso, sería nuestra G7, ¿no? Y aquí vamos a llamarle imagen 2 sucesión, imagen 2 composición para que no sobreescribamos. Y va a ser la G5 y G7. Así, ¿no? Y pues esta sí va a tardar un poquito. Acuérdense que hay dos rellenados en la primera parte. O sea, está menos de la mitad en tiempo, ¿no? Y como, ay, perdón, ¿y cómo lo ven? no, pues súper bien. Súper bien. Lo único que desde aquí, y no sé si eso sea un tema de la transmisión, que los Ujú. bordes se ven diferentes. Sí se ven diferentes los bordes. Y si notan en la parte de abajo, las dimensiones también lo son. Está un poquito más alargada cuando es composición. Pero eso, Déjenme, ¿por qué ¿vale? pasa eso? Un caso para la araña. ¿Se acuerdan que por ahí teníamos un desplazamiento? Si lo notan, son los 50 de diferencia, fíjense. 500 y aquí son 550. Y ellas son como que tiene que ver con esa parte. Ahora, dejen ver nada más aquí. Ah, bueno, aquí lo podemos ver.
En la primera parte queda de 512 por 512 y en la otra queda de 608 por 595. O sea, bastante diferente. Los rellenados, lo que está modificado. No debería. O sea, tampoco estoy esperando idéntico, ¿eh? Pero no tanta diferencia. Bueno, pero de hecho sí se ve que o sea, al final el resultado es muy parecido. Ujú. Dejen ver si desplazar. No, porque aquí solamente estaba quitando los que son negativos. No quita los, ¿cómo se llama? Los vacíos. Es decir, si todo empieza en el 10, no le quita los 10. El problema es que esté en menos 10, ahí sí se los mueve, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? A ver. Voy a llevarme esto nada más para que me lo imprima ya. Ah, aquí está la diferencia. Es que estaba haciendo el warping sobre el original, ¿sí lo ven? Ah, sí, es cierto. Es sobre G3. Espero que ya no haya tanta diferencia. Bueno, esa es una. Y la otra es, voy a imprimir los valores de las imágenes para que me digan, ¿no? Entonces, total 1. La primera que quiero imprimir es la G5. G5. G5, imagen 1. Entonces, G5. G5, total 1. Okay. Y el otro va a ser sobre G7. G7, G7, 2, G7, G7, total 2. Ok. Voy a mandar llamar esto, ya con esta corrección. Total 2. Ok, en la primera imagen es de 627 por 631 y la segunda es de 608 por 595, lo cual ya no es tanta diferencia. Y aquí están
visualmente cómo quedan los resultados. Como que aquí en la sucesión sí se nota los 50 que puse de este lado y los 10 de acá. ¿Sí lo ven? Y aquí como que ya no. No sé si soy yo, pero en de la izquierda se ve más pixeleado. Por ejemplo, en el cabello se nota un poco más y en la derecha como que se nota más suave. Más No sé suave. si soy yo, No, pero sí, sí se ve. Ahorita hacemos la diferencia de imágenes, pero tal vez eso es, o sea, es esta parte, ¿no? Porque con eso, tal vez sí tendríamos los mismos tamaños, ¿no? Porque fíjense, aquí son 50, 45, si no me recuerdo. Entonces, si yo aquí le sumo 45, pues ya estaría cercano a los 650 que está aquí, ¿no? O sea, esa es ahorita yo creo la mayor diferencia que hay entre ellas. Ahora, déjenme ver. Mm, pues nada más, déjenme checar aquí si hay algo. No me equivoqué aquí, ¿o sí? Está bien. En la primera X y en la primera Y sí es por I por J, ¿no es al revés? Aquí. Ajá, es de X. Estoy viéndolo contra la fórmula de acá. Ajá, Ah, no, porque son renglones en I y columnas en J, ¿no? ajá. Está bien, ¿no? Yo pensaría que ahí hay algo. Es que si nosotros quitáramos los renglones vacíos, sí lo entendería, porque no lo estamos, porque entonces por eso no aparecen los vacíos, pero no lo estamos haciendo, porque aquí está el desplazamiento que se está perdiendo aquí. Y nada más estás validando que los mínimos no sean negativos, es todo, nada más. No sé, como que se está perdiendo ese desplazamiento. Y acá lo puedo ver en, en los resultados que estoy obteniendo. Aquí está. Aquí se nota este desplazamiento que hicimos, ¿no? Como debe ser. Aquí. Y en la otra, no está. Aquí está.
Es lo que tú decías, Irene, ¿no? De que se ve más pixeleado. ¿Pero era este o el otro? ¿Cuál era el que tú veías más pixeleado? El, el de la sucesión era más pixeleado y ya el de la composición se veía más suave. Más bonito. Bueno, vamos a usar otra imagen. Por ejemplo, ese de Tower JPG. Aquí está. Como que otra vez, ¿no? No se están incorporando los... A ver, por ejemplo, ya sé. Voy a hacer que el desplazamiento sea algo más importante que 45 y que lo voy a dejar de 100 en cada lado, ¿les parece? Para ver si es eso. Ahí se ve la diferencia de los 100, ¿sí lo ven? ¿Bien? Bien. Aquí no están los 100. Bien. ¿Y no será porque cuando es una composición ya está, o sea, los tamaños ya no involucran el espacio que lo trasladó? O sea, cuando los hace independientes, como que sí guarda el negro y cuando, o bueno, el espacio como tal, Ujú. cuando lo compone como que ya no está tomando las dimensiones originales. Eso pareciera, ¿no? Eso pareciera porque es justo los 100 que le di de diferencia. Claro, si le doy desplazamiento cero, deben ser muy parecidas ahora sí, ¿no? Si no, si no la traslada, deberían de ser prácticamente idénticos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, así. Entonces, aquí está, 462 por 522, 462 por 522, mismos valores. Y aquí yo creo que si hacemos la diferencia va a ser mínimo, ¿no? Sí, debe de ser por cómo está definida la traslación más bien la traslación en la En la composición. composición. Sí, porque como es intermedia, yo creo que es por eso. Porque es intermedia. Aquí se está calculando. Nueva X, nueva Y. Habría que ver qué pasa cuando lo aplica en otro orden, o sea, por ejemplo, pero habría que hacer toda otra composición, pero Exactamente. O sea, otros cálculos matemáticos, ¿no? Para ver qué onda. Porque aquí pareciera que se está perdiendo el desplazamiento, ¿no? Sí. de hecho se podría hacer una función que calcule la composición, ¿no? Digo, ya es ponerse muy, Muy pro. pues no sé si muy pro exigente, pero sí se podría que te calcule todas las composiciones que estás buscando. Ujú, exacto. Nueva X, nueva Y.
ABC. A ver, nada más. ¿Qué es la representación de la nueva X y la nueva Y antes de que las vuelva a operar? Representa a este cálculo intermedio. Ah, no, sí, sí. O sea, yo sé, pero en una imagen, ¿cómo se vería? O sea, ¿qué es? ¿Cómo se nota eso? O sea, si usted solo imprimiera esa primera, digamos, si ya quisiera hacer una imagen con esas, ¿sí se puede alcanzar a ver algo o no? Todavía no. Sí, claro. Sí, se podría, pero nada más sería escalamiento y desplazamiento. Ahora, en rellenar no estamos moviendo nada de información. A ver. Pues basta con que compare las salidas de los programas, ¿no? O sea, ahí usted va viendo los píxeles, cómo se van. O sea, ahorita que marcó desplazamiento cero, se quedó Igual. prácticamente. Y luego puede ir comparando en las anteriores por cuánto es la diferencia y buscar en el código en donde lo está modificando, ¿no? Sí, porque a ver, la primera parte que es el zoom no hay nada, ¿no? O sea, aquí no, no se está perdiendo información, digamos. Aquí está. El desplazar, pues se le suma a las X los valores de desplazamiento, ¿no? Entonces es directo. Y en estoy tratando de imaginarme qué está pasando. Acá, no, tampoco, no hay nada. Y acá en a ver, nada más me voy a llevar, no voy a hacer que algo esté yo omitiendo. Nada más comparo y ya, ¿eh? A ver. No, esto es exactamente lo mismo. Bueno, no sé ahí qué más podemos optimizar. Ya vimos que si hay desplazamiento cero, pues sí, hay mucha similitud, pero si no, no sé, se me ocurre. A ver. Y aquí el desplazamiento, si lo voy a dejar en 50 y en 100. ¿Sí?
Pues casi es eso, ¿no? La diferencia que hay es esta parte. Ahora, el escalamiento de cuánto fue. El que lo está recibiendo bien. No se está perdiendo la información de ninguna manera aquí. ¿No? No veo nada. Nada que pudiera ser. Mande. La asociación, a ver, ¿puede poner esa parte del código? La asociación de... Ah, Ajá, aquí. ahí se ve bien todo, ¿no? A ver. La entrada se escala. Se rellena. Se desplaza lo rellenado. Ahí no hay nada que rellenar. Y esos desplazados se hace warping y se rellena esa imagen. Pues quién sabe entonces. No, yo sospecho del rellenado, no sé. A ver, por ejemplo, si no lo relleno. Nada más le decimos que G7 es G6. Esa sería la otra, no rellenar intermediamente y ver qué resultado tenemos, ¿no? De todas formas salió diferente. De todas formas será diferente y, o sea, no es el rellenado. Y no parece que no necesita rellenado, por cierto. A ver. Entonces, no es el rellenado. Es la propia composición, ¿no? Pues ahí los matemáticos tendrían que decirnos qué está ¿Qué pasando. está pasando? Porque yo diría que está bien. Ahora, lo que podemos hacer es eliminar desplazamiento y trabajar otra transformación que sí modifique No, dimensiones, ¿no? hacerla en otro orden, ¿no? Primero, o sea, primero hacer todo y el Y al desplazamiento. final desplazar. Esa es la otra, ¿eh? Eliminar, bueno, pero tenemos que ver el orden. Tendríamos que hacer todo lo necesario y al final un desplazamiento de resultado previo y ya, ¿no? Esa sería la otra, para no perder nada. Bueno, dejen ver si nos da tiempo. Ah, en una mosca bien mal, bien majadera. Sí tenemos acá la de perspectiva, dejen ver. Sí, esa es la perspectiva, ok. Bueno, en esta otra presentación tenemos las opciones para el proyecto, ¿no? Por ejemplo, un primer equipo puede hacer primero un zoom, luego una rotación y luego una perspectiva. Y así sucesivamente. Cada uno tendría un orden de 3 transformaciones. ¿Ok? Y aquí tenemos las fórmulas para el primer equipo, segundo equipo, tercer equipo,
cuarto, quinto, sexto y ya. A ver, vamos a ver cuántos equipos son. Son 6, entonces nos sobran estos no los tenemos calculados. Entonces ya tenemos calculados hasta los primeros 6, que no creo que tengamos aquí 6 equipos. Esta es una deformación, creo que es de renglones. Porque ven que tenemos 2 tipos de deformaciones. Entonces, aquí la idea es de que hagan lo mismo que estamos haciendo aquí, hagan una comparación entre la sucesión y hacerlo en una sola, ¿ok? Yo creo que por salud mental deberíamos de quitar los que tienen traslación. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pensando en no escoger esa. No escoger. Entonces, miren, podría ser el 1, o sea, la primera, ese podría ser 1. Podría ser el 3. Podría ser el 4. Y el 6, ¿no? Que son los que tenemos calculados. Creo que llegamos hasta el 6, ¿no? Sí, está el 6. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere escoger? Entonces, nada más tenemos, está muy sencillo, es algo como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Eliges uno de los, de las formas de composición y haces lo mismo que hicimos aquí. Haces en partes, haces una sola fórmula que haga esto y hacemos una comparación. No tiene que ser idéntico, o sea, no, pero sí tienen que ser parecidos los resultados. Ok, ¿Puedo está. escoger el 3? Claro. Irene sería el 3. Todos están calculados, ¿eh? Pues que vamos a... tenemos otra posibilidad. El 1, el 4 y el 6. Tú, Emilio, ¿cuál querrías? El 1 está bien. ¿El 1? ¿Los demás? ¿Nos puede dejar el 4? Claro. Francisco, sí. Ujú. ¿Otro equipo? ¿Ya no hay? Yep, el 6. Ok, Así queda. ok. Y si falta otro equipo, pues ahí lo calculamos entre todos. ¿Sale? Pero ahí están ya las fórmulas matemáticas. Ya están con su resultado. Nada más déjenme ver si tengo el archivo. Ver. Ok, aquí se los voy a actualizar para que tengan exactamente cuáles transformaciones les tocan, ¿les parece? Y lo que tenemos que hacer es como que una tablita de estas, ¿no? ¿Qué parámetro le estás dando? ¿Cuál era el tamaño de la imagen original? ¿Cuál es la imagen resultante? ¿Y cuántos píxeles sin cálculo se tienen? ¿Ok? O podemos pensar en cuántos son los que estuve yo rellenando, ¿no? ¿Se acuerdan que eso te lo dan directamente? En la primera, por ejemplo, se rellenaron estos más estos, ¿no? Y en la otra, en donde solamente es una sola, híjole, aquí creo que es cuando pusimos 0. Dejen ver. Oh, aquí sí se rellenaba. No, sí estaban ahí, ¿no? La cantidad de píxeles. Esta es la primera, la segunda de la primera opción, ¿no? Y la otra, ahí está. Aquí está. Son solamente 1958 y aquí fueron 65,000 más 2,200. ¿Sale? Entonces les actualizo esta parte, ¿les parece? Lo que sí puedo subir, pues ya es esto donde está
las especificaciones matemáticas, ¿les parece? Sí, muchas gracias. No, de nada. Espero ahora sí en este fin de semana largo ya ponerme al corriente con ustedes de calificaciones.